Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mindsurf. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre psicodélicos y música, particularmente música electrónica, pero también de diferentes géneros, tratar de tener una panorámica completa sobre este interesante fenómeno, qué es lo que ocurre cuando mezclamos todo el fenómeno, digamos, de la música y cuando ponemos en juego también a las sustancias psicoactivas y a los estados de conciencia que nos inducen. Eh, bueno, me acompaña Regina y me Hola. acompaña en esta ocasión Eric Wu, quien es productor, beatmaker y músico multiinstrumentista, miembro activo de la comunidad de Footwork en México, Juke MX y colaborador de las netlabels Movelike y Futurable. Hace rato ya estuvimos conversando, incluso estuvo otro amigo que no nos puede acompañar en el programa, pero que también nos acompañó en esta conversación previa, Luis Clériga, y estuvimos grabando un podcast, el primero de muchos. Nuestra intención es generar estos espacios paralelos al programa de radio, donde podamos profundizar en temas que por cuestión de tiempo normalmente no podemos profundizar cuando estamos aquí en el programa, con los cortes, con los comerciales, etcétera. Entonces, bueno, Eric, muchas gracias por Sí, acompañarnos. muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto aquí compartir con ustedes. Entonces, bueno, queríamos empezar el programa tocando algunos de los puntos que salieron en el podcast, en la conversación que tuvimos. Se habló mucho acerca de la historia de la música junto con las sustancias, como diferentes sustancias en diferentes momentos de la historia, diferentes géneros, ha tenido como tanta influencia en algunos momentos, en algunos casos negativa, positiva, sobredosis, cómo han creado a grandes músicos, pero también acabado con ellos. Todo, todo este tema, creo que fue algo increíble, salieron unas buenas historias por ahí que ya estábamos contando. Sí, 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 muy buena conversación la que tuvimos con Luis. Y en ese sentido, pues bueno, sí creo que como forma de introducir el tema, bueno, ustedes lo han mencionado, soy músico, desde luego he tenido experiencias con diferentes sustancias en los procesos creativos, pero históricamente estamos influenciados por un bagaje cultural, ¿no? Hay un sistema cultural ahí que nos ha dotado de músicos, de experiencias tan grandes como lo que ubicamos en esa etapa de los años 60, ¿no? Y que incluso Luis fue todavía un poco sí. a la música clásica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero si nos referimos, al menos en mi caso particular, que el rock forma parte de mi formación académica, pues sería interesante que las escuelas de música informaran también sobre esta parte, ¿no? Porque no tenemos tanto la enseñanza de lo que sucedió con estas carreras de músicos y su consumo no sé, de LSD, todo lo que te refiere a la marihuana. Bueno, eso está, ¿No? es importante, ¿no? La academia te puede mandar en un camino como músico y no te enseñan sobre un uso responsable de consumo o de Sí, cómo esas cosas están alrededor y cómo vas a lidiar con ellas o van a ser exacto, parte de tu proceso. exacto. ¿Qué tanto esas sustancias están ligadas al proceso creativo? Claro. ¿No? Eventualmente llegaremos al punto de nombrarlo, de relatarlo, pero nombrábamos el caso específico de esta escena en el Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? O sea, Europa, los años 60, la revolución sexual, ¿no? Y la influencia del LSD, hablábamos de Jimi Hendrix, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, la evolución de todo lo que ha ido llegando hasta nuestros días, desde perspectivas ya bien distintas, ¿no? O sea, la música psicodélica actual pues ya no es esa escena que se formó hace 40 años, ¿no? Ya hay toda una variación. Poníamos el caso específico, volviendo a los años 60, de la banda Gong, David Allen, toda esta influencia como extraterrestre, eh, canalizada a través de la presencia del hongo en estos artistas, ¿no? Y que viene a desbloquear un discurso que tiene que ver con la exaltación y la reconsideración de la magia desde una perspectiva también muy femenina. En el caso de Gong, esto no lo nombramos, pero hay muchísimas referencias como al tema de las brujas, ¿no? O sea, el encantamiento de las brujas sobre sus acompañantes, sus compañeros masculinos, y cómo esa interacción detona todos estos, en el caso de Gong, en el planeta Gong,
pues un montón de discos, un montón de álbums, ¿no? Donde el personaje principal es este muñequito Zero the Hero. Sí, cuéntanos ¿no? un poco más de eso, o sea, de este como que universo, planeta que se crea, que es Gong, para que Sí, se entienda Finalmente un es uno poco. de los referentes para entender la psicodelia, ¿no? Sí. Sí, creo en la que música. Sí, porque tienes a estos personajes, ¿no? Que tienen un anclaje con un mundo como el de Australia, las familias ancestrales, pero que se instalan en Europa, ¿no? O sea, alejados de esa, digamos, exaltación de lo ancestral o de la mística como en Australia y los pueblos originales, ¿no? Y entonces el consumo del hongo me parece que es el que viene justo a esto, ¿no? A detonar la creación de un concepto, ¿no? Música que no solo es elaborada por el sistema capitalista de producción, vamos a hacer un álbum, no. Vamos a, vamos a crear un mundo en torno a lo que las plantas nos están diciendo, y en este caso la planta era el hongo. Entonces el mensaje pues va más allá de simplemente amor y paz, ¿no? Creo que ahí empiezan a canalizar como esta relevancia de la sexualidad, de la feminidad, de el trabajo de la alquimia, ¿no? Porque estos personajitos que les menciono como Zero the Hero, son como duendes que bajan con sus hélices al planeta Tierra y traen un mensaje como de salvemos a la sociedad, salvemos a la civilización. Ustedes humanos la están regando, pero completita, ¿no? Y claro, entendemos el contexto de guerra, entendemos el contexto de las políticas que siempre ha sido esta división de fuerzas, ¿no? La polarización de lo que hablábamos, Claro. y que hoy sigue siendo lo mismo, cada vez mayor. Entonces, para mí es como muy relevante rescatar ese discurso porque es desbloquear la noción de crear la música simplemente por vender, ¿no? Hay la creación de todo un discurso eh, con esta noción de la magia, ¿no? De saber que la realidad que estamos creando puede ser reconsiderada desde un punto de vista muy distinto a como las sociedades la han venido manifestando. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo del hongo en artistas como este ejemplo que estamos poniendo, el de David Allen, su esposa, eh, Gilly Smith, rescatan, porque a pesar de que ellos no fueron una banda que llegara a ese stream, ¿no? Pues su mensaje quedó ahí, ¿no? Y los seguidores lo retomaron y empezamos a ver que es como una semilla, ¿no? Plantada, en donde el consumo del hongo tampoco es solo la perdición, ¿no? Que podría ser la crítica que podrían hacerle. Bueno, es que se hacían orgías, bueno, es que esto o lo otro. Pero al final creo que el poder chamánico de la banda, porque era realmente eso, era un círculo que ellos hacían, ¿no? Era una banda como de 11 integrantes, 9 integrantes, variaban, pero era una familia, era la creación de la noción de ser familia y de hacer música desde la colectividad con el mensaje del hongo, ¿no? Entonces, para mí es así como una experiencia muy, muy fuerte haberme topado con todo ese bagaje, porque veo que, por ejemplo, en México no hay muchos seguidores del legado de David Allen, que él se hacía llamar Divided Alien, ¿no? O sea, también entiendes que él en su nombre encuentra que él es un alien. David Allen es Divided Alien, y bueno, de pronto se pierde un poco el legado, ¿no? de esta banda, pero que hoy en día influye a través de artistas como Steve Hillash, que fue guitarrista de la banda, y ahora crea música electrónica, pero encuentras que el discurso está ligado a esa escena. ¿Y sigue utilizando ambos? Yo pienso que están ligados a esta sociedad ahora cada vez más enfocada como en el uso responsable de psicodélicos, por ejemplo, ¿no? No sé si, es que Steve Hillash ahorita debe tener unos 72 años, algo así. Vale, sí. Él y su esposa tenían su banda desde los 70s, y Steve Hillash también tenía como él salía a tocar como de blanco, ¿no? Con su cabello, también se parece mucho a Jesús, o sea, tú ves a un Cristo ahí tocando la guitarra, ¿no? Entonces, siento que todavía conservan mucho esa esencia, ¿no? Sí, más bien ya lo escucharon en algún momento y siguen como queriendo contagiar el mensaje. Sí, entonces yo pienso que el uso de las sustancias sigue activo en ese circuito de músicos que estuvieron ligados en los 60 al rock, pero evolucionaron hoy y están en la música electrónica. Un poco lo que pasa o también lo hablamos un poco en el programa, lo que pasa con toda esta escena del industrial, ¿no? Que de ahí sale Psychic TV y crean el Templo de la Juventud Psíquica, el Temple of Psychic Youth, y, bueno, y básicamente era esta idea de un
reempoderamiento de la realidad a través de un uso de sustancias, pero siempre como desde un modelo súper esotérico, ¿no? Entonces ahorita tenemos, si bien esas bandas ya no se encuentran produciendo música como antes, lo que tenemos es toda una escena, o ya muchas veces ni siquiera tiene que ver con la escena, sino que directamente ya todo el ocultismo sabe quién es Psychic TV, ¿no? O sea, ya todos se van heredando estas informaciones, digamos, que comienza un pionero y después, eso también lo estuvimos platicando, ¿no? Con la sinergia de las sustancias se crea un nuevo género que antes no existía y eso da paso a cosas nuevas. Sí, y no sé, pienso mucho como en la sí, no desestabilización, sino la desestructuración o sea, en el caso del rock y los patrones electrónicos, de pronto el uso de sustancias, enteógenos, como que te llevan también a la ruptura de esos patrones, ¿no? Sí, de la linealidad del sonido. Del sonido, sí. Que la industria capitalista te exige verso, coro, exacto, puente, fin. O sea, la línea... 3 minutos y medio. Ajá. De pronto, les comentaba un poco esa experiencia que tuve, ¿no? De sí. trabajo con los hongos. Y una voz interna que te dice como, no, o sea, rómpelo, ¿no? Rompe esa dinámica. Porque estuvimos tan influenciados, o al menos en mi experiencia con la MTV, por ejemplo. O industrias que te metieron como el producto... chatarra, el artista, ¿no? El arquetipo del artista, del rockero, de la banda. Cómo debe ser el rockero y cómo debe ser la banda, la fiesta, el alcohol. El éxito. Sí, también como la conversión de la mujer en objeto, del rockero, o sea, toda esa depravación que ya conocemos. Yo pienso que, bueno, estamos ante la oportunidad de darnos esa experiencia de romper esos patrones. Y de aquí que lo que comentaba Luis, ¿no? O sea, la música ambiental o más experimental o más orientada hacia la improvisación. Hoy la música tiende también como a desestabilizar el streaming, ¿no? Así, de una forma en la que no vas a encajar ahí. O sea, pienso que muchos de los que somos partícipes y apoyamos movimientos mucho más ligados al uso responsable de sustancias, es difícil que caigas en alguno de estos círculos, ¿no? Y no por ello denostarlos, está bien, están en su derecho, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención esta particular experiencia de hacer el uso de la música en alianza con las sustancias y tener experiencias mucho más trascendentes que el simple acto de poner la radio y tú ponerte a hacer otra cosa sin que pongas atención. Claro. Eso me interesa mucho. Y ahí ahí es a donde llegamos a directamente cómo se modifica la música a partir de que estas sustancias cobran mayor relevancia en la cultura, digamos, ¿no? O sea, esta idea de que tenemos el rock, ¿no? Tenemos un teclado, ¿no? Tenemos un cierto sonido, y después tenemos una cultura donde empiezan a haber sustancias, y con el paso del tiempo lo que resulta digerible al oído ha cambiado, y la mayoría de las personas, la cultura no se da cuenta de que ha cambiado en parte gracias a innovaciones en el sonido que fueron generadas por personas que les gustaba experimentar en estos estados. O sea, ya hasta la música, el pop comercial electrónico, puedes escuchar elementos que vienen del underground, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos estas fusiones algo bizarras, ¿no? De géneros, de artistas. Totalmente. Sí. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Esto va a sonar un poco ridículo, pero escuché a Billie Eilish, un track que es como la copia de uno de los versos de Jim Morrison, como People Are Strange. Y le dije a mi compañera, mira, o sea, es la misma estructura, pero ya, o sea, estamos en el 2019 y nada que ver, desde luego, con el mensaje que daba Morrison, pero pienso un poco como en el reciclaje de situaciones que pudieron haber derivado de experiencias Morrison y todo el tema de la mezcalina, por ejemplo. Pero hoy de la percepción. Sí, y hoy volteado así, ¿no? En la antítesis de lo que, o sea, a mí Billie Eilish, dije, la canción es buenísima, pero lo que me está diciendo, siento como me está atrapando. Y entonces, muy adictiva.
o sea, me generó una especie de adicción. Yo quería escuchar la rola una y otra vez. Y Órale. si ves el video, bueno, ya. O sea, Ok. Oigan, nos vamos a ir a un Bueno, pequeño corte. vamos a poner el video. Vamos a ver el video. Mientras estamos en el corte vamos a Sí. ver video de Billie no, Eilish. tremendo. Ok. Muchas gracias. Ahorita estamos de vuelta aquí en Mindsurf. Vale. Órale, Sí, qué locura. esta rola de Billie Eilish, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el título, pero me trae así a la memoria, o sea, cómo hoy el sistema de producción de artistas, o sea, son productos súper manufacturados, Ah, ¿no? claro. Sí. O sea, pero con una crudeza y una, ¿cómo es esto? Y unas, son cínicos, son muy, muy cínicos, ¿no? Sale Billie Eilish como con unas manos así con guantes de esos de látex negro, así manipuladas desde la espalda, y llegan y le inyectan así agujas en la espalda, y a ella se le ponen los ojos negros, y de pronto se voltea y está de cabeza en un pasillo, o sea, una cosa brutal, brutal, y la rola es bonita, o sea, es pop, ¿no? Ujú. Pero ¿qué está detrás de todo eso, no? O sea, ¿qué tipo de mensaje hay detrás de todo esto? No, está muy oscuro. Y lo adictivo que es, porque te digo, la música está muy bien hecha. Ujú. Ajá. Sí, Está- y aparte ya es la fórmula perfecta. Yo todavía Sí, a los 30. No se preocupen. ¿Cómo ¿Quieren agua? ¿Algo? Ah, no. Agua, por favor. ¿Agua? Sí, Va. muchas gracias. Sí. ¿En cuánto? 2 minutos. Ah, ok. Súper. Ay, ya nos funciona el Ok, ya me acostumbré a te digo que nunca aprendí a ver. 4:20. Mira, nomás. Sí, bueno, también bueno, nada que ver con Billie Eilish, pero esta chica Grimes, ya viste que desde que anda con Elon Musk sacó su disco y es Órale, así no sabía súper nada. futurista. No sabía nada. No, sí, y estuvo muy, muy loco porque todo su sonido ahora, o sea, igual hace referencias constantes a la inteligencia artificial, a Órale. tecnología, ¿sabes? Y es Igual como- ya traía un poco ese trip desde ahí, como que se juntaron. y Sí, ya exacto, como- más bien, ajá. Órale, exacto, está sí. interesante ese trip. Yo no sé si está bien o mal, pero no sé nada de cultura. Como de cultura. De cultura pop. Ah, de cultura. Oh, de cultura pop. Muchas gracias. Mainstream. Se me va, o sea, me cuentan y me voy acordando. Pues es relativamente mainstream, ¿no? O sea, tampoco es No como... sé, sí, no sé. Te Estoy digo que demasiado no distraída. sé, te Estoy estoy en diciendo que no estoy sé. en mi mundo. Sí, no sé. Pues sí, o sea, por ejemplo... Ah, bueno, ¿saben quién también? John Hopkins, Ujú. Ah, el productor, no la universidad, el productor, también formó parte de un experimento en Holanda con hongos. Y su último disco, no recuerdo cómo se llama, está muy, muy influenciado, habla sobre todo eso. sí, creo que toca ese tema, ¿no? De cómo poder estar en la música, ¿no? Te puede llevar a probar ciertas sustancias, que no es lo mismo que probar ciertas sustancias y hacer música, ¿no? Sí, claro, o desde sea, ahí. si Pero no cualquiera que comiera un ácido se pondría acá. No, pero sí. está tan Sí. relacionado, ¿no? Que creo que a veces Ajá. es como difícil hacer esa distinción. O sea, como que ya músicos, drogas, Sí, pero es de Ujú. formas bien distintas, ¿no? sí. Ya, bueno, ahí esperamos de regreso. Sí, es ¿Hacia música. dónde lo direccionamos ahora? Ujú. Hacia ti, yo creo. Ok. La experiencia directa, Hacia ti. simple y directa. Bueno, Bueno, estamos aquí de regreso. Y bueno, nos podríamos seguir con este tema, ¿verdad? Pero me interesa mucho saber acerca de así que suena medio raro decir de tu consumo, pero de tu proceso, ¿no? De tu proceso, de cómo has visto tú en tu experiencia personal, Sí, en tu trayectoria, la influencia de las sustancias con el proceso artístico. sí, claro, el proceso de producción hablábamos hace rato, ¿no? Creo que las primeras experiencias fueron la escucha, algo que también nombrábamos hace un momento. La primera vez que consumía marihuana, ¿no? Y escuchar un disco era muy distinto, ¿no? Al primer momento, al primer instante de Sí. haber escuchado ese disco. Parecían obras distintas, Sí, sí, ¿no? sí. Era como, wow. Incluso hasta la actualidad sigues escuchando discos que realmente te interesen y descubres y Sí. sigues descubriendo elementos. Entonces Una buena la película. escucha
modificada, ¿no? El estado de percepción de una misma obra que pareciera completamente distinta por el consumo, en este caso, de marihuana, ¿no? Más adelante, el uso del LSD era... Yo tenía una banda de rock, una banda de metal, o sea, nu metal, te hablo del 2006, 2007, o sea, ya llovió. Y Ya se te había pasado de moda el new metal. ya estaba pasando de moda, ya estaba de salida, y nosotros aferrados ahí estábamos. Y había como que una escena aquí en México, en la Ciudad de México, que soportaba bastante bien. Entonces era ir a tocar al Chopo, o en Insurgentes había The House of Rock y cosas así. Y entonces en los ensayos nosotros consumíamos, y estábamos chavales, ¿no? Entonces no éramos tan responsables. Y subirnos al escenario, por ejemplo, después de darnos un fume cada quien, era desastroso. Era porque te confundías, no sabías qué estabas haciendo, desafinado, distraído, introspectivo, voy a ser lo suficientemente bueno, no lo soy, mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que empezó a salir esta política de, por favor, chicos, nada de fume antes de tocar, después hagan lo que quieran. Entonces, sí, me pareció que poco a poco se fue considerando eso, ¿no? Hacer el uso más responsable de lo que fueras a consumir. Del LSD, bueno, lo mismo, ¿no? Recuerdo que mi primera experiencia fue en la Colonia del Valle. Un amigo me puso es el Pulse de Pink Floyd, el DVD completo, donde el fondo es el ojo, ¿no? Y David Gilmour, así, bueno, impresionante. Creo que ese DVD cambió mucho. Y entonces, en mis procesos de creación, creo que lo que más me influenció fue este viaje de hongos que tuve con compañera Pía, una amiga que me invitó a hacer investigación antropológica en la Sierra Oaxaqueña, y que tras pasar una semana de ingesta, al volver a la Ciudad de México... ¿Era diaria? O sea, ¿era constante? Sí, era como por la tarde, noche, hacer la ceremonia, ¿no? Descansar, comer, o sea, pan, agua, sopa, ¿no? Tortilla. Y todo muy sencillo, ¿no? Y lo que les mencionaba, o sea, volver a la ciudad y ver que uno está instalado en un sistema mucho más abundante, ¿no? Y lujoso y todo esto, pues a mí me trajo una depresión muy, muy, muy profunda. ¿Qué año fue eso? Esto habrá sido en el 2013 o 2014, por ahí. Y cuando dices depresión profunda, ¿de dónde venía esa depresión? ¿Cuál era el entendimiento? Porque entendí que Don Lupe, el chamán que me recibió en su casa, o sea, yo dormía en el petate, ¿no? Junto al fuego, en una casa de ladrillo, con láminas, ¿no? Yo entendía que eso era la riqueza. O sea, Don Lupe era riquísimo, porque él tenía su altar, tenía al Cristo, tenía los hongos, tenía derrumbes, pajaritos y otro tipo, y tenía a sus escrituras, ¿no? Y todo eso yo consideraba que era de valor. Y él tenía a su esposa y ya grandes, ¿no? Entonces llego yo a mi casa y me instalo como en este lugar así de comodidad y me siento súper pobre, porque no tengo eso que aprendí en la montaña, ¿no? Y entonces yo tengo este compromiso de seguir produciendo música, pero en ese estado emocional, pues, o sea, el hongo me cambió, o sea, me dislocó algo, sí. ¿No? Un punto... Tu identidad. La identidad se disloca, sí. Sí, se cae, ¿no? Y toda esta postura egoica de yo soy, no, chato, ¿sabes qué? No. Entonces, si entrara desde ese estado emocional al momento de producir un track, que era en específico lo que tenía que hacer en ese momento, pues fue muy distinto, ¿no? Y inevitablemente te platicaba que, bueno, capturé sonidos de la montaña, ¿no? Entonces tenía como el sonido del agua, los árboles, y lo metí en el track. Y inmediatamente era como, el mensaje del hongo era como, lleva mi mensaje, dáselo a quienes están alrededor tuyo, ¿no? Y empezando por mi familia, ¿no? Mis amigos, y luego cuando ese track llegó a internet se difundió más, ¿no? Pero era como un llamado de la planta a decirme, no te quedes con esto para ti, y no te quedes ahí tirado, haz algo con esto, ¿no? Entonces tomé la computadora y hacer lo que hacía, y aunque yo quisiera, la dinámica y la inercia ya no era la misma, ¿no? O sea, el impulso ya era otro. Y al final, pues este track fue esto que les mencionaba, relacionado a la música footwork, que es música electrónica derivada del house de Chicago, pero ya con una visión mexa, pues fue que yo le nombré México al tema, ¿no?
y que era una evocación de este recuerdo de lo mexicano, pero ancestralmente, ¿no? O sea, todo lo que mal llaman aquí, ¿cómo le llaman? Precolonial, o sea, es ancestral, ¿no? O sea, Sí, no es precolonial. Sí, no hay que verlo desde, Sí, sí, sí. ¿no? desde ese punto. Y entonces era eso, evocar una memoria ancestral que muy bien está resguardada en las montañas, por ejemplo, de Oaxaca o de cualquiera de nuestras sierras, ¿no? De lo que es ese cuerpo llamado México. Y que el hongo es testigo, porque ha estado ahí, ¿no? En la historia. Me pasó que cuando estaba en la montaña, comprendí que las montañas tenían nombre de santos como guardianes, ¿no? Por eso los pueblos tienen nombre de santos, porque entiendes que son entidades que protegen a sus comunidades y las resguardan en un halo de divinidad. Eso en la Ciudad de México de pronto o sea, lo tenemos desubicado, ¿no? Sí, o sea, lo tenemos en el nombre del barrio, en el nombre de la colonia, pero no hay un factor más grande. Sí, digamos, que nos que haga vincule peso. a esa memoria. Entonces, Sí, sí, sí. eso fue el proceso de producir esa rola, afectado totalmente de manera positiva con el mensaje del hongo, ¿no? Y más tarde les mencionaba que, bueno, estaba este proceso de construir un tema mucho más, con más desorden, diría yo, ¿no? O sea, de pronto más caótico también, ambiental, ¿no? Sin necesidad de tener un ritmo estable, sino simplemente dejar que la frecuencia se libere y explorar qué está pasando ahí dentro, ¿no? Sin necesidad de estar remitiéndolo todo a un ritmo específico o a un beat, a un tempo específico, sino soltando toda estructura, que es lo mismo, ¿no? O sea, en la estructura del yo. Se te desprograma, entonces no tienes a qué anclarte, permite que la experiencia se exprese como viene, ¿no? Entonces, esos dos tracks, bueno, y ese segundo track, Trabajadores del Tiempo, que lo tengo en mi página de Bandcamp, pues fue eso, ¿no? La evocación nuevamente a un linaje de chamanes, que les decía los graniceros, y que a su vez me remitían como a la experiencia en San Cristóbal de las Casas y Palenque, todo este linaje de los chamanes que trabajaron con el tiempo, y eso fue para mí como, por un lado, sentir la presencia del hongo en mi vida, y que me decía, hey, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? Tráelo a tu tiempo, porque no hay mucho de esto. Tráelo a tu música, ¿no? Esto es más cabrón Qué todavía. Sí. chido, o sea, no, es impresionante porque sí creo que es difícil para muchas personas, o sea, a veces es inevitable, ¿no? Pero hacer como esta integración, ¿no? De lo que vives, bajarlo. Y creo que es mucho más fácil hacer integración cuando ya traes como algo que estás constantemente haciendo. O sea, muchas personas creo que tienen muchas cosas, por ejemplo, emocionales que tienen que depurar antes de otras cosas y van viviendo una vida, tienen mucha carga emocional, entonces en una experiencia de hongos igual iban a vivir mucho eso, ¿no? Y digo, lo sigues viviendo siempre. Pero cuando ya eres alguien que hace música o está escribiendo o está investigando algo, es más fácil como que integrar tus vivencias en este mundo, ¿no? Y relacionándolo con Terence, con quien quieras, ¿no? El mensaje del hongo siempre viene como a decir como esto de, como despierta, Sí. ¿no? Existe esto y bájalo. O sea, siempre esto de bajarlo. Es más, es muy, muy bonito cómo has podido integrarlo. O sea, cómo de verdad tu música ha tenido un proceso completamente relacionado con las cosas, Sí. de una manera Lo he intentado, positiva. Sí, lo he sí, sí. intentado, ¿no? Y esos dos casos son los que más me remiten, porque después viene el grado de desconexión. Caes nuevamente en la vida cotidiana Claro, claro. Es muy fuerte. y el mensaje queda en alguna parte. Yo de pronto saco mi cuaderno, encuentro mis memorias y digo, ay, güey, sí, claro, o sea, esto, ¿por qué lo he descuidado? ¿Por qué volví a ese punto, ¿no? En donde todo es nuevamente ordinario, una dinámica capitalista nuevamente donde es produce, no importa el mensajito de no sé quién, no, produce. Y es muy fuerte porque, ¿no? Es como expulsado del paraíso, ¿no? Es así Sí, como que estás probaste afuera, la luz. está abierto y estás afuera. Y creo que, por ejemplo, a mí el último viaje de hongos que tuve, me gritaba así, paciencia, Sí. paciencia, ¿no? Y de repente, porque decía, es que es esto, y estaba en la montaña, así en Veracruz, y era como, y decía, paciencia, y paciencia, y paciencia. Y siempre vuelve a llegar, y no es algo que tú a veces puedes crear tanto, o sea, es como que de repente caes en esto, ¿no? Y como, no sé, confiar, yo siempre pienso que ya una vez que consumes hongos eres parte del micelio,
y eventualmente te toca volver a florecer, te toca volver a producir, te toca volver a sacar algo, ¿no? Y mientras tanto, como decía Randas, mientras tanto tienes los libros, mientras tanto tienes la música, mientras tanto tienes todo esto que te sigue acompañando y como que llevando un poco del camino, aunque a veces parece que te fuiste muy, muy lejos. Sí, sí. Ahorita creo que particularmente estoy atravesando un periodo de oscuridad, Ujú, donde digo, y bueno, ¿y dónde está la luz? ¿No? ujú. Y entonces trato a través de la música eso, si bien la sustancia no está presente, evocar algo que tiene que ver con esa experiencia Claro. vivida. ¿no? Claro, Ujú. lo que hablábamos antes de venir aquí, ¿no? Que en estos tiempos, así que sí que está muy demasiado plasma, pues así, todo lo que quieras, pienses, plasma. todo lo que piensas, muchísima gente que te habla de tanta Sí. sincronicidad que está pasando, de cómo lo que quieras pasa, y si estás en un lado más oscuro, que creo que yo también estoy ahí, o estoy saliendo un poco, creo que tú también, o sea, como que sí fue algo muy Todos, colectivo, sí. ¿no? El otoño acá entrar, así sí Ujú. estuvo como, sí ha estado fuerte esta época, sí, pero pues lo mismo, ¿no? Tenemos que saber que o sea, el lenguaje es lo que crea. Entonces, invocar un poco de eso que tienes por ahí, aunque no lo sientas del todo, como que siento que siempre te va a ir como que llevando por ese camino. O sea, como que también eso es un entendimiento que viene de estas partes más oscuras de la vida. En vez de quedarte ahí revolcándote hacia el trabajo, ¿no? Sí. Hacia producir algo, hacia Sí. el arte, hacia algo, porque Sí. algo saldrá y es parte el es trabajo. parte del camino. Generalmente vinculamos esta palabra trabajo como algo Ujú. negativo, Ujú. pero yo recuerdo que Don Lupe, cuando me dio el hongo, me dijo, vamos a hacer el trabajo. Ujú. Vamos a hacer el trabajo. Ese que has postergado durante todo este tiempo, Wow. vamos a hacerlo. Interesante. Sí. La práctica, Sí, ¿no? sí. O sea, en Qué el bonito. sentido real. Efectivamente. Qué bonito, qué Sí. bonito. Ahorita espero que después del corte podamos poner una de tus canciones. Bueno, Estaría como sí. súper interesante Sí, clavarnos sí. también por ahí. La de México, ¿no? Sí, Sí. sí, gustan. Con gusto. Y qué cañón lo que dices, porque, o sea, la música, ¿no? Tiene cierto beat, tiene melodías, tiene ciertos patrones, tiene coros, repeticiones. Y eso ya es algo que ya es como que se nos fue entregado. Y es muy difícil, como en todo en la vida, iniciar un camino completamente nuevo. Pero, o sea, es lo que también se me hace muy interesante de derrumbar hasta ese, así como se cae tu ego, ¿no? También se cae toda la estructura de la música que ya traes y poder empezar algo como Claro. algo nuevo y que para el ambiente que te da como un poco más esta posibilidad de jugar afuera de... Ahí Afuera encontramos del otros, beat, otros afuera. puntos interesantes, ¿no? Es como, o sea, las sustancias modificando la forma en la que consumes música, o sea, modificando tus gustos musicales. Ese es un fenómeno Sí. Ujú, sí, sí, sí. Sí. O sea, muy claro, ¿no? sí. Y otro es que me lo medio mencionó Luis en el podcast, es las sustancias influenciando a los festivales, Claro. ¿no? O sea, en este caso los festivales mainstream, donde em, lo que se vende es alcohol, ¿no? Y donde el discurso, no a las drogas y te revisamos así para que no metas drogas y bla, 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 pero la gente adentro está Está bebiendo. doblada de alcohol, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos otra vez ese fenómeno, ¿no? La sustancia modificando el festival, la forma en la que se consume la música, lo que la gente pide, y también la sustancia a nivel individual, modificando tus propios gustos musicales. O sea, en cuanto empecé a experimentar con la psicodelia, la música cambió, o sea, fue otra. Cierto. Entonces, Sí. Oh, vaya que sí. ujú. El tema de los festivales, los conciertos, o sea, creo que ahí hay todo un tema, ¿no? Ujú, Comentábamos de la experiencia que tú y yo tuvimos, Ujú. concierto de Nine Inch Nails, ujú. y que yo he conversado con otros amigos que estuvieron en ese mismo concierto Ah, y ¿sí? lo que vieron. Ah, sí, ¿y qué? Difieren completamente de lo que yo les digo. Claro, claro. Me dicen, ¿neta? Pues sí. O sea, yo vi un chamán ahí parado. Sí, no, y yo me sentí en el infierno, o sea, cuando tocaban Help Me, I'm in Hell, era realmente el infierno. Y es que ahí viene, ¿no? O sea, el músico con esta capacidad que entiende lo que está haciendo, sabe el poder que Sí, tiene de estar sí, ahí, sí. más Sí. el contexto que tú ya traías cargando, Sí, más sí, lo que sí. tú traías cargando y lo que puede llegar a pasar en Los un lugar de dos esto, ¿no? cuadros. Totalmente. La sustancia y la experiencia trascendental Sí, sí, que puede ocurrir. Sí. Vamos a corte de Corte, nuevo ¿no? y estamos de regreso. Yo ahorita me voy a poner, a ver si puedo poner una de tus canciones, ¿va? A ver, entonces te puedo encontrar. Ibra me había pasado. Ah, sí, te pasé su Bandcamp. A ver, te pone. No, ¿qué les digo? Ah, mira, es que esta no la tengo en mi Bandcamp. tú. Déjame ver dónde está. ¿Dónde está?
Porque aquí tengo la que te digo, mira, Trabajadores del Tiempo. Hasta la portada también es como, No más, sí. es un fractal ahí de un árbol. A ver, ¿dónde está esta de...? Creo que debe estar en el Bandcamp de UKMX. Oigan, ¿cómo se llama? El podcast lo planean subir, el que grabamos hace rato, Sí, a Spotify. sí. Va, Spotify, con sí, todo y sí, la sí. crítica de luz. La Con crítica toda la de crítica. Spotify. Hasta eso fue una crítica bastante chida, o sea, no Sí. fue así como de, Spotify, fue como, está Es- más chido Bandcamp, por sí, esta razón, sí, es no, verdad. no Sí. apoyan, no le pagan lo mismo, pero sin embargo, tanta gente la puede escuchar que el artista sí termina generando. Pero sí, lo que yo creo, sí, para todos los que están, para los que siguen en la transmisión, los invitamos a escuchar el podcast que estuvo súper, súper bueno. Y nos van a hacer una playlist de la historia de... Sí, vamos a subir una es el primer playlist. track. Va, a ver si me lo pueden poner. Luego la banda a trolear, cabrón. ¿Dónde? De mis amigos y así. ¿Aquí en el programa? Sí, seguro. Mándale saludos. Va, así la van a poner. Va, perfecto. Sí, México. Esa rola, te digo, o sea, ese álbum de UKMX es como engloba a todos los productores interesados en la música footwork de México. Y tú escuchas y todo es drum and bass, o sea, más influenciado por el jungle, el drum and bass, el acid house. Oye, el footwork, o sea, es popular, ya tiene como su following aquí en México y en muchos lugares del mundo, donde... Pero es una ¿dónde música está? bastante underground. O sea, por eso Sí, de tal vez grupo. nunca había escuchado hablar de ella. Sí, no, nunca. Tengo mucha curiosidad de Es llegar muy a... marginal. Porque entender que su raíz es el gueto de Chicago. Ujú. O sea, comunidad afroamericana en contextos de violencia pura y adicciones a full, ¿no? Entonces, nace de ahí para el mundo, se vuelve una música global. Qué bonito, digo, nada más a hacer un paréntesis, qué bonito que... Digo, porque tú puedes estar clavado en lo que sea, cosas así que igual nadie más está clavado, ¿no? Siendo mexicano, estando en eso, algo completamente diferente. Y luego comer hongos y mezclarlo con eso y poder llevar el hongo Claro, a ese sí. contexto es algo súper mágico. Sí. O sea, es como cada quien desde su autenticidad, desde de sus intereses, poder mezclarlo con algo más. Estamos. Listo. Ya que estamos de regreso, vamos a escuchar una canción que se llama... Bueno, este tema es México, es parte del volumen 2 de la compilación de Footwork de México, en esta colectividad, porque no somos un net label, somos una comunidad que comparte abiertamente a quienes estén interesados en producir este tipo de música. Entonces este fue el volumen 2 y este es el tema que abre, digamos, la selección. Y bueno, ahí está todo el listado para quienes quieran revisar ese compilado de música footwork hecha en México. Súper, gracias. Como que ya lo- bueno, todavía no lo ponen. Bueno, eventualmente Estamos lo esperando. escucharán. ¿Cada se va a escuchar? Sí. Bueno, yo voy. Está bien, bueno, mientras les puedo comentar un poco más acerca del track, Sí. ¿no? Porque esto fue, me parece, 2016, ahí debe estar el año, pero sí, básicamente es una... Yo venía como de esta inercia de producir música y no sentirme a gusto con ella. Con lo que sí De es. escuchar mi música y decir, chale, es que esto no. Mm. Y siento que a partir de lo del hongo fue también como recuperar cierta confianza. Pero no era una confianza nada más técnica, como de decir, no era este mi género, sino era este otro, sino me imagino que tenía que ver como con un factor más profundo. Sí, un desde dónde mucho Ajá, como más... un desde dónde, digamos. mucho Ajá, más realmente Sí. interno, ¿no? Sí. Antes de eso sentía yo que no tenía un buen anclaje. El Ujú, punto de anclaje no Ujú. estaba fuerte. ujú. Entonces escuchaba mi música y decía, chale,
Y no obstante, o sea, recibía buenos comentarios, me decían, no, está chido, qué bien. Pero yo decía, no. Y ya cuando empecé a producir después de esto, mucho más confianza y como eso, convencido de que era lo que tenía que hacer. ¿Cuánto? Cuando quieran le decimos y la Ah, ok. Va. Pues, Ya, no interrumpimos nada. Ok, bueno, adelante. Ahora sí. Sí. ¿Ustedes han escuchado esto de Dengue Dengue? Dengue. sí. Ellos son de Perú. Es un dúo. Salen a tocar con máscaras como de algodón. O sea, tejidas, quiero decir. No sé qué tal exactamente. Pero remiten como a ya no me acordaba, también metí unos instrumentos ahí como carinas, ¿no? Y Dengue Dengue pues es música que combina el sonido como de la cultura ancestral peruana, ¿no? Con música electrónica. Entonces sus raves son así muy cargados como, no es cumbia, que podría confundirse con electrocumbia. Tiene cosas que sí pueden entrar como electrocumbia, ¿no? Sí. Dengue, sí. Sí. Pero también tienen... no entiendo. Así, oigan, creo que está rayada. Ya está la canción. ¿Cuánto le doy? ¿Te doy un minuto para la canción? ¿O tú me haces una señal para ya regresar? Ah, pues sí, un minuto. ¿Un minuto? Bueno, tú. Ajá, es que no sabemos cuánto dura la canción. Dura como Como 3 tres. y cacho. Ajá. ¿Te dejo toda la canción entonces? Sí, ¿Sí? Ah, gracias. Pero sí tiene razón, de pronto sí se vincula completamente al Yo he electrocumbia. escuchado un par de cositas, no he escuchado mucho y sí hay elementos como muy electrocumbia. Pues cosas que tienen que coincidir a fuerzas. ¿no? Sí. Como O sea, hay ritmos de la cumbia vida psicodélica que le llaman Ándale. también, ¿no? Sí, Ujú. sí, de pronto se ponen más experimentales, Órale, ¿ves? pero sí. No, más bien llego con mucha tarea a mi casa a escuchar Chingón. muchísimas cosas. Qué chido. O sea, hace mucho que no tenía como. Bueno, Las llegan en discografías. épocas, ¿no? Así. También tú me pasaste la playlist que Sí. me pasaste Hay este cosas año. bien chidas. No Hay manches, cosas bien muchas. Y chidas. como que también fue así todo un nuevo mundo que se me abrió. Ujú. Bueno, muchos mundos. Sí. Ahí vas, es muy bonito porque aparte cuando vas, no sé, nosotros que vas teniendo como esas experiencias o vas viviendo la vida y como que le encuentras todo esto y se siente como diferentes vibras, ahorita es oscuro, ahorita es Sí. hilar todo eso con música, ¿no? Y volver a escuchar esa música y cómo te viaja a esos lugares es algo muy chido. A mí me pasa que Sí. con el tema del footwork, que es música de pronto muy densa, por lo mismo que va muy rápida. En MDMA, por ejemplo, es como de, uy, Claro. ya, vamos a volver. Ok, regresamos. ¿Nos decías algo? Sí, o sea, por ejemplo, esta misma música, que sería en su origen el footwork de Chicago, Ajá. la escuchas sin ninguna sustancia y es una cosa, ¿no? Que es frenética y tiende como a saturar. De pronto sí me ha Ujú. tocado amigas que dicen, oye, creo que ya se rayó el disco. ¿No? Bueno, que escuchamos otra cosa. Pero escuchando esos mismos tracks, por ejemplo, de su mayor representante, DJ Rashad, fallecido en el 2014, en MDMA, o sea, entiendes desde otra perspectiva, mucho más emotiva, mucho más cercana a comprender ese tema que está diciendo, cuáles fueron las motivaciones de ese artista para crear ese track. Y deja de ser eso, esa sensación de ruido, ¿no? Sino que Pero puedes ver más allá del juicio del ruido, de lo que Claro. representa ruido para nosotros. por el ¿no? tema de la Entonces, empatía, ¿no? Y de comprender tal vez la posición del otro para crear ese track, ¿no? Entonces, Ujú. sí, he tenido experiencias muy, muy intensas en Jalapa, con amigos ahí de la región, que también producen ese tipo de música, y que también consumen, por ejemplo, MDMA, ¿no? Un poco de LSD, combinando ambas sustancias, y al final un poco de marihuana, ¿no? Y todo en un ambiente muy de conversatorio, ¿no? Pero escuchando footwork, acid, house, Ujú. yo que no era tan nacido a otros géneros de la electrónica, pues era de forzosamente tienes que llegar a eso y entenderlo. Ya no es como simplemente Ujú. señalar y denostarlo, ¿no? Ujú. Sino que también la sustancia, particularmente el MDMA, pues creo que te vincula, ¿no? Te Sí. traza un puente. Sí. ¿no? sí, yo creo que es algo muy, muy
muy bonito, ¿no? De las sustancias, que pasa de ser como lo más superficial a eso está muy intenso, está muy oscuro, eso está muy... a querer entender, Claro, ¿no? Y claro, a Más poder allá de entender. no me gusta. A Claro. poder entender, claro, a vivirlo con el cuerpo, a reconocer patrones, al Es muy decir... interesante. eso es- Si te das cuenta date cuenta, tú pones una canción, ¿no? Lo primero que hacen las personas es, hay un rango de 5, 10, 15 segundos de tiempo en el que eh, tratan de hacer un match entre lo que están escuchando y lo que conocen. Y en función de esos pocos primeros segundos es que te dicen, no me gusta, sí me gusta, como que me da miedo, no ¿sabes? Está muy Sí, raro. sí. muy Entonces, fuera igual ya de lo que traes, ¿no? Entonces puede ser así como súper disonante y es como luego, no, esto no soy yo, ¿no? pero porque no estás escuchando realmente la música, o sea, porque realmente hay veces que la música no te gusta, pero vamos, no te gusta ese género, no te gusta ese artista, no te gusta su voz, lo que sea, pero puedes escuchar la composición y notar su estructura, decir, pues no es lo mío, no es algo que yo vendría escuchando, pero va, o sea, lo aprecio como pieza. Pero luego están estas otras situaciones en las que realmente no estás eh, poniendo la atención en el sonido realmente y solo esa primera impresión es la que ya determina si te gusta o si no te gusta. Y en ese sentido ahí es donde el consumo de sustancias te permite este lugar del que hablas, ¿no? Este otro lugar en el que puedes tener como que una empatía más desarrollada, no solo hacia la canción, sino hacia el compositor. O sea, Sí. eso yo lo recuerdo mucho de mis primeras experiencias con Weed. Podía sentir podía sentir lo que el compositor había tratado de transmitir. O sea, con Sí. una certeza de, ya, o sea, ya más allá de la música, era la emoción, era el mensaje, era el contenido. Ya ni Sí. siquiera es como, esta rola trata de expresar alegría o esta rola trata... No, sino cosas ya muy que tenían que ver con el compositor Sí, y que fuera o no verdad, yo sentía que estaba teniendo contacto en eso. eso es genial. Sí, Sí, sí. Son neuronas espejo y todo este fenómeno súper loco que pasa en el cerebro, ¿no? sí. Tuve una experiencia con MDMA Ujú. en Jalapa, ya en la parte así, digamos, cumbre, puse un disco de John Frusciante, Mm, o sea, como solista, ujú. ¿no? Donde viene la rola que aparece en la película de Love, de Gaspar Noé. No. Es un track como de 8 o 9 minutos que en la película se usa en una escena de sexo, ¿no? O sea, la pareja tiene unas relaciones sexuales. Y es una batería así tan despacio, con delay, una guitarra que está tocada así desde el corazón, Sí, John Frusciante. así, fuera yo un mar de lágrimas. Y luego la rola que venía es con una redención. Ajá. Y decía, wow, o sea, es que Sí. qué maravilla, un ser humano Sí. que se toma la delicadeza de tomar su instrumento, grabar, producir la obra y darla al mundo. Ajá. Yo estaba así, que no podía creerlo, ¿no? Decía, Qué bonito. Qué Bueno, bonito. Sí. una de mis bandas favoritas, Anatema, tiene una historia muy parecida. El guitarrista, que es el compositor, uno de los compositores, se despierta en la madrugada con una canción en la cabeza, va como puede, hace un demo de la canción y el tipo se vuelve a dormir en la cabeza diciendo, güey, acabo de hacer mi mejor canción, ¿no? O sea, esta es mi obra. Al día siguiente se despierta y ya no estaba en la computadora el archivo. El archivo no estaba en la computadora, o sea, el tipo todavía se pregunta si todo fue un sueño lúcido, si de verdad se levantó, trata de recordar cómo era la melodía. Bueno, en uno de sus discos, en Distant Satellites, vienen 3 versiones de esa canción. Se llama The Lost Song, la canción perdida. Parte 1, parte 2 y parte 3. O sea, intentando como Intentando recuperar eso. Intentando, exacto. Y él mismo lo dice en entrevistas, dice, no, pues es que si ustedes oyeran la canción Sí. que yo realmente grabé en la madrugada, es mucho más Es que poderosa que cualquiera de esas 3. Y esas 3 canciones entran dentro de su mejor catálogo. Sí, O sea, no son bueno. cualquier cosa. A mí eso me pasa con el white noise. Yo duermo con white noise. Ujú. Así porque así te caes en un sueño muy profundo. Pero a veces, sobre todo si he fumado, Ujú. antes de dormir, no puedo dormir porque escucho melodías increíbles. O sea, sí, pero a veces cambian de género, ¿no? Mucho así, pues, música, o sea, escucho violines, escucho pianos, escucho todo. Es Antes de música dormir.
Answer me. Y con el white noise, entonces el white noise, ¿cómo te haces? O sea, tu mente queriendo buscar patrones dentro de un sonido que es Claro, claro. lo que somos capaces de crear, de ¿no? recrear es simplemente Digo, y por nada más imaginarlo. para que no se me vaya esto que tocaron, ¿no? Así de cómo te puede mover la música, creo que es algo que hacen las sustancias y por eso también entender qué sustancias sí, qué sustancias no, pero creo que los psicodélicos tienen esta característica de... O sea, como hay personas que pueden escuchar música por años y escuchar una canción que te mueve, una canción buena o lo que sea, con alguna sustancia, ¿no? En LSD, te puede crear así de las experiencias que te mueven más que nada en la vida. O sea, gente que ves así completamente movida por una canción, cuando puedes ir vivir experiencias, dejar y no te hacen nada, ¿no? O sea, esta capacidad de reconectar con algo así de mágico y con todo lo que tú dices, con toda la historia que tiene un músico, de que está sentado, ha estudiado, ha visto, está sintiendo y lo está bajando y te está llegando. Sí, lo está compartiendo. Súper hermoso. Ese tema de lo que mencionabas, Ibra, de la obra perdida, creo que también, o sea, es una muestra del desapego, también que creo que el artista, no solo el músico, ¿no? O sea, creas, ya sea en sueños o en vigilia, y de pronto no está. ¿Qué haces ante eso, no? Así, yo he soñado 1000 veces que tomo unas fotos y son así las fotos más chidas, que me acuerdo no así existe. El encuadre perfecto y decir antes no existe y es como... Sí. O cuando piensas algo y dices, esto que dije estuvo increíble. Sí. ¿Y quién sabe dónde quedó? O en un trip, cuando estás pensando, así estás entendiendo el universo entero sí. y de repente ya no entiendes, ya no sabes nada ni qué pasó. Sí, y es como esto de decir, ¿está lo bien? que podemos tener ahorita es lo que tenemos que tener ahorita. O sea, yo ahorita no sé ni qué estoy pensando, pero estoy aquí, ¿no? Y es perfecto, ¿no? Y si tiene que llegar, si tiene que concretar, se va a bajar. Y si no se entiende alguien más, ¿no? Las ideas están flotando y alguien más la aterrizará de la manera de dejar ir el ego, de decir, yo soy la que tiene que venir a dar este mensaje. Claro, y en ese sentido, ahorita creo que me llega mucho el mensaje, porque es claro, o sea, soltar esta noción también de estar vinculado a un estricto patrón de sonido. Yo sueno así, la música que hago es asá, yo soy esto, yo soy así, porque todo el tiempo estamos reformando, como reforzando esa noción de lo que somos. Que al final es el ego reforzado a través de la música. Y es como de no. Otra forma más de reforzar. Mira David Bowie, por ejemplo, o sea, el metamorfoseo de su ego es el metamorfoseo de su música. Su música es tan variada. Sí, o sea, David Bowie no es Ziggy Stardust, o sea, ¿entiendes? O sea, estas metamorfosis. Sí, totalmente, estar abierto a esa vía a través del uso responsable de la sustancia que tú elijas, creo que vincula este proceso, ¿no? De soltar, de vaciarte, y aquí el cero viene nuevamente, ¿no? Como símbolo de... Creo que ya se nos va a acabar el tiempo, nada más así quería, porque ahorita me vino esto que estábamos hablando hace rato de la importancia de la educación de sustancias, de saber que si hoy en día que tanta gente hace música, ya tienes computadora, puedes hacer música, y de cierta forma la música está relacionada con las sustancias, de miles de maneras, ¿no? De las que hablamos, y los invitamos a escuchar el podcast para hablar de muchas de estas momentos históricos en donde cómo ha sucedido y cómo sigue sucediendo. Sí, está muy bueno. Pero sí, como que recuerda que es muy importante la educación acerca de las sustancias, porque pueden ser herramientas increíbles que no te tienen que volver adicto, ¿no? Que no las tienes que necesitar, ¿no? Sin embargo, las puedes usar para explorar la realidad en muchas diferentes capas, de muchas diferentes perspectivas, para editar con otros ojos, para refrescar lo que ya conoces, para involucrarte en muchas cosas. Entonces, pues... Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias, Ibra. Van a regresar muchas veces, espero, porque la hemos pasado muy bien hoy. Igualmente, sí, ha sido un gusto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escuchar el programa. Chao. Sí. Chao.